la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua, Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Bueno, Maturín. 5 de la tarde con 46 minutos. Vamos a hablar de deportes porque viene muy cargada la tarde del día de hoy, sobre todo en España, porque definitivamente se reunieron diferentes miembros de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona con Xavi Hernández, algo que se olía, que parecía que era una sorpresa, y es que definitivamente Xavi va a seguir al frente del Fútbol Club Barcelona, cuando había dicho hace unos días, exactamente creo que son 89 días, había señalado que no iba a continuar como director técnico del cuadro catalán. Para hablar del tema tenemos a nuestro compañero y amigo de Unión Radio Deportes en el estudio. Le damos las gracias por venir, Luis Carlos Calatrava, periodista de deportivo de Unión Radio. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a ti, Alex, gracias por la invitación. Una noticia que, creo que rompió las noticias de la tarde, porque todos, ¿sabes? Veíamos la información que salía de España el día de ayer, del famoso programa El Chiringuito, pero ellos dicen tantas cosas que a veces uno no sabe qué creer, y llega el día de hoy con esta reunión en casa de Joan Laporta, y que Xavi continúe me sorprende, porque él había sido muy tajante en enero cuando dijo que se iba y que él tenía que dar un paso de costado porque sentía que él era el problema, pero no sé si los últimos encuentros o los problemas económicos del FC Barcelona provoquen esta continuidad, porque así se vaya así se haya ido al final de la temporada, le tenían que pagar el contrato completo. Entonces, si tenías que traer otro técnico, ibas a traer la misma cantidad de dinero, ibas a pagar más. Recordemos que estaba también en números rojos el conjunto catalán. No era un buen movimiento salir de Xavi. Y no es un buen movimiento tampoco, Luis Carlos, no sé tú qué opinas, teniendo en cuenta que ya prácticamente el FC Barcelona no tiene oportunidad y chance alguno para la Liga, y ya está eliminado de la Champions, eliminado de la Copa del Rey, es decir, no tiene mucha posibilidad de levantar un trofeo Xavi, y eso había, yo creo que descomprimido en su momento tanta presión que sentía el club, pero ahora vuelve a recuperarla, ¿no? Suena todo como muy extraño. Sí, o sea, estamos hablando de un conjunto catalán que, ya terminó la Copa del Rey, terminó ganando Atlético de Bilbao. La Liga Española ya tiene distancia de 11 puntos con el Real Madrid. En Champions League cayó eliminado de una manera bastante impresionante contra el Paris Saint-Germain, que hizo un trabajo espléndido en Montjuic para terminar con la eliminatoria, y que continúe Xavi ahora. Me parece más que todo como el dicho... mejor diablo mejor conocido que no por conocer, o algo así es como dice el dicho, porque de todas maneras el equipo va a ser el mismo o no va a tener muchos variables la temporada que viene, y claro, si a Xavi le quedaba todavía un año de contrato, yo creo que mejor era convencerlo, porque es mejor tener este contrato y gastar dinero en jugadores que traer un técnico nuevo, porque ¿a quién ibas a traer? ¿A Rafa Márquez? Igualito te iba a costar el contrato si ya tenías el de Xavi. Claro. ¿Qué diferencia te iba a hacer? Porque ya por lo menos Xavi conocía el equipo. Traer a Rafa Márquez no va a hacer ninguna diferencia, por lo menos inmediatamente en esta temporada que viene. ¿Qué crees que vaya a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a vivir este terremoto del Barça? Porque tiene que terminar esta temporada y sin mucho dinero tiene que preparar con el mismo técnico una temporada del año que viene que también imaginamos va a ser dura, ¿no, Luis Carlos? Sí, Alex, o sea, es una temporada que no va a tener fichajes flamantes. Creo que lo más interesante o el trabajo mayor que va a hacer Laporta va a ser hablar con el Atlético de Madrid para ampliar el préstamo de Joao Félix, porque el conjunto colchonero pide aproximadamente 80 millones de euros por el portugués, y el conjunto del Barcelona no los tiene en este momento. A lo mejor negocian algo y puede renovar la extensión del préstamo, pero no va a venir jugadores muy importantes, porque la Masía, más que todo, y es algo que se le rescata a Xavi Hernández, cree mucho en la Masía, cree mucho en los jugadores de la cantera y los está poniendo a jugar. Tiene ahorita, creo que uno de los mejores juveniles o jugadores jóvenes que tiene el mundo, que es Lamine Yamal, y jugar con eso, con los jugadores que ya tiene. Y viene una temporada que viene creo que
pensar en la Copa del Rey, conseguir el título, así sea uno local, creo que es meritorio para el FC Barcelona, tomando en cuenta esta actuación de la temporada. Y es muy raro hablar del Barcelona en esta situación, tomando en cuenta que quedó campeón la temporada pasada de la Liga y con un equipo, por lo menos la plantilla era menor a la Entonces, el futuro del Barcelona para los fanáticos está un poco gris. Bueno, y cambiando un poco de orden de ideas de lo que está ocurriendo en esta tarde, que también ha caído como un bombazo y se ha publicado en diferentes portales digitales de los periódicos deportivos españoles, y es que el gobierno español va a intervenir en la Real Federación Española de Fútbol. Primero tenemos que aclarar que las federaciones dependen del Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes viene siendo algo como lo que es el IND. Es decir, es un instituto, un consejo que se reúne, es el que depende directamente del gobierno y es el que gestiona, y más que gestiona, controla las federaciones de todos los deportes. Bueno, el Consejo Superior de Deportes, luego de que finalmente ese culebrón que se había tendido sobre Pedro Rocha era el único candidato para obtener la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, bueno, fue supervisado, no pudo entrar dentro de esa comisión directiva porque se abrió un expediente por infracciones que había tenido con la anterior gestión de la propia Federación Española de Fútbol, por lo cual quedó totalmente acéfala. Y para eso quieren limpiar de una u otra manera todos los casos de corrupción que ha vivido la Federación Española, Luis Carlos, y que, repito, a partir del jueves va a intervenir la Federación, va a intervenir el Consejo Superior de Deportes a la Federación, y en donde, por cierto, acaban de publicar en el diario AS que el gobierno quiere que el ex seleccionador español y también director técnico del Real Madrid, Vicente del Bosque, sea el que lidere el cambio, es decir, que sea un presidente interino y que a partir de ahí pueda limpiar todo lo que ha ocurrido en la Federación Española en estos casos de corrupción por Luis Rubiales y toda la pandilla que estaba a su alrededor, y que la Federación Española tome un nuevo camino. No sé qué opinas, si tienes información acerca de eso. Sí, bueno, la Federación Española, que está en el ojo del huracán desde hace bastante tiempo, más que todo por el caso de Luis Rubiales, o como más o menos ocultó todos esos escándalos que en algún momento tuvo la Federación con respecto a la corrupción. Esperemos que se sanee de la mejor manera una de las federaciones que mejor se manejaron en su momento, por la actuación que tuvo la selección española, la organización de diferentes torneos a nivel continental de clubes y de selecciones, los buenos desarrollos que han tenido los equipos juveniles de la Real Federación Española de Fútbol. También, aunque ya venía con problemas desde el Mundial pasado con la salida del entrenador, luego Fernando Hierro fue el técnico del Rusia 2018 que no lo hizo muy bien. Un poco pintoresca la situación de la Real Federación Española de Fútbol, pero que esto comprometa el saneamiento total, tanto a nivel económico como dirigencial, y que está a cargo del campeón del mundo, que es Vicente del Bosque, debería tener todo para ser un emblema. Y recordemos que ahora el Mundial del 2030 va a ser en España, España, Portugal y Marruecos. Entonces creo que tienen que tener mejor esa situación, sanear por completo, y también tener una buena organización para ganarle la puja a Casablanca, a la capital de Marruecos, con la final del Mundial, que ya el gobierno marroquí se ha reunido bastante con la FIFA para tener ese partido final. Me extrañaría que no fuera en España, en el Santiago Bernabéu, ese partido final, pero ya por lo menos Marruecos tiene gran parte avanzada, y creo que ellos quieren terminar de sanear todo para poder ir de lleno justamente con la sede de la final del Mundial. Buen dato. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por venir al estudio. No, muchas gracias a ti por la invitación, Alex. Luis Carlos Calatrava, que es nuestro compañero de Unión Radio Deportes. Por cierto, hoy se disputaron partidos de la jornada 29 de la Premier League. El Wolves perdió 0-1 frente al Bournemouth. El Crystal Palace derrotó al Newcastle 2-0. El Everton, en el clásico de Liverpool, le ganó al Liverpool 2-0. Y el Manchester United derrotó al Sheffield United 4-2. De esta manera, la clasificación continúa líder el Arsenal con 67 puntos, seguido del Liverpool con 64, y en el tercer lugar el Manchester City
con 63, con una pinta de que el Manchester va a apurar mucho en estas últimas jornadas. Un partido menos tiene el Manchester City. Eso quiere decir que estaría, en caso de conseguir su victoria el día de mañana, estaría en el segundo lugar y acechando constantemente en una recta final muy bonita, en una pelea muy bonita entre Arsenal, Liverpool y Manchester City en lo que es la Premier League. Ahora sí, cerramos esta primera hora. A la vuelta vamos a hablar de la tormenta que se está viviendo en España con esa posible dimisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el próximo día lunes, en donde todo queda un poco abierto y que vamos a tener días de verdad convulsos aquí en España acerca de la decisión final, si el presidente del gobierno español va a continuar y va a terminar su mandato. Bueno, eso lo vamos a hablar a la vuelta, ya volvemos. Alex Candá. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.